hermanos a Apologética Malacitana. Hacía bastante tiempo que quería preparar este vídeo. Quería reflejar, quería mostraros toda esa amalgama de herejías que existen hoy en el siglo XXI en las sectas protestantes. Hay muchas personas que me dicen: José, ¿por qué no dejas tranquilos a los protestantes? ¿Por qué siempre estás hablando de ellos? ¿Por qué siempre le estás predicando a ellos? Bueno, en el canal, como todos sabéis, hay todo tipo de temas, pero uno de ellos es hablar sobre los protestantes, por supuesto. Igual que ellos hablan de nosotros, yo hablo también de ellos, pero con cariño, con conocimiento de la causa, y lo hago con la idea de que se den cuenta de sus errores. Para eso tengo tres principales motivos. Primer motivo: el Señor en San Mateo 28, versículos 19 y 20, nos dijo a su iglesia: id y predicar a toda criatura. Que yo sepa, un protestante es criatura de Dios. Número 2, dice en Santiago capítulo 5, versículo 20, que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salva esa alma de la muerte, y él cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Muchas personas usan la apologética para tratar de avasallar al contrario. De eso tenemos las dos partes, tanto los apologistas protestantes como los católicos. Eso parece más bien un combate de boxeo, a ver quién tiene más conocimiento. Nada de eso. Salvar almas. Número 3, porque estoy celoso de ustedes, pero con celos de Dios, como ya les dijo el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Pero antes de entrar en ese tema de las herejías, vamos a ver primeramente qué es una herejía. El término herejía viene del griego heresis, que significa en castellano elección. Ya en la Sagrada Escritura ya aparecen ese tipo de divisiones que existían dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol San Pablo nos advierte ya de las divisiones. Ya en tiempo apostólico ya existían las divisiones dentro de la iglesia. El Código del Derecho Canónico también nos habla de esto. El derecho canónico, como bien sabéis, es quien norma la vida de la comunidad católica y señala que se llama herejía a la negación pertinaz, después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz de la misma, ¿verdad? Muchos papas nos han advertido sobre las herejías, como también de adherirnos al protestantismo. Os voy a citar dos papas, San Pío X y Gregorio XVI. Dice Pío X en su Catecismo Mayor, en el punto 129. Fíjense qué interesante lo que dijo este santo papa. El protestantismo o religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer, para ruina de las almas. En el artículo anterior dice lo siguiente, también muy interesante: y finalmente la gran herejía del protestantismo, hoy tengo la lengua. Y finalmente la gran herejía del protestantismo, forjada y propagada principalmente por Martín Lutero y Calvino, estos novadores, con rechazar la tradición divina, reduciendo toda la revelación a la Sagrada Escritura, y con sustraer la misma Sagrada Escritura al legítimo magisterio de la Iglesia, para entregarla insensatamente a la libre interpretación
del espíritu privado. Demolieron todos los fundamentos de la fe, expusieron los libros santos a las profanaciones de la presunción y de la ignorancia y abrieron la puerta a los errores. Podemos ver a todos esos pastores protestantes que cogen la Biblia y con su ignorancia y presuponiendo ideas, doctrinas que ellos sacan de su propia mente y tratan de llevar al error a los hermanos. Buscar otras verdades fuera de la Iglesia Católica es una locura, una necedad, como también dejarse embaucar por la teología moderna, ¿verdad? Que está repleta de herejías. A esto mismo se refería Gregorio XVI en la Singularinos. Dijo así este Papa, Gregorio XVI: es muy deplorable hasta qué punto vayan a parar los delirios de la razón humana, cuando uno está sediento de novedades y contra el aviso del apóstol se esfuerza por saber más de lo que conviene saber, imaginando con excesiva confianza en sí mismo que se debe buscar la verdad fuera de la Iglesia Católica, en la cual se halla sin el más mínimo sedimento del error. La misma Biblia ya nos avisa que se van a introducir dentro de la Iglesia personas que van a enseñar herejías. Pero fíjense bien, esos herejes nacen dentro de la Iglesia. Los herejes no son de fuera de la Iglesia, sino que dentro de la Iglesia enseñan falsas doctrinas y luego la Iglesia, en su magisterio, en su sabiduría divina, son expulsados fuera de la Iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Ya en la segunda carta de Pedro, el apóstol dijo lo siguiente, segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Vean que enseñar herejía no es cualquier cosa, sino que nos trae una rápida destrucción para nuestras almas. San Pablo, cuando le escribió a Tito en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dijo lo siguiente: al sectario o hereje, cualquiera de las traducciones es correcto, rehúyele después de haberle amonestado una y otra vez. Ya sabe que éste está pervertido y que su propia opinión pecaminosa lo está condenando. Como les he dicho, todos los herejes han salido dentro de la Iglesia. Fíjense lo que dijo San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que lo estoy dando con escritura, no estoy inventando nada. Hechos de los Apóstoles 20, versículos del 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Ustedes me dirán: José, ¿quién ha salido de la iglesia enseñando herejías? Por ejemplo, os puedo poner varios ejemplos. Arrio, el arrianismo, el padre del arrianismo, era obispo de Alejandría. Nestorio era patriarca de Constantinopla, por no hablar del famoso monje o exmonje Agustino Martín Lutero. O los excomulgados y famosos Casiodoro de Reina, que fue monje jerónimo, Cipriano de Valera, monje jerónimo. Muchos de los protestantes que me estarán viendo ignoran, por ejemplo, que Casiodoro de Reina, traductor de la Reina Valera,
fue excomulgado de la orden jerónima por un desorden homosexual. Hacía prácticas homosexuales con un joven llamado Jean de Vallon. Eso no lo sabrán muchos de ellos. La iglesia lo expulsó. Cipriano de Valera, también monje jerónimo, traductor de la Biblia del Cántaro, que es considerada la primera edición de la Biblia del Oso, conocida hoy en el mundo del protestantismo como la Reina Valera. Cipriano de Valera, en el libro, ¿verdad?, Index Librorum Prohibitorum, en la página 229, es llamado el hereje español por excelencia. Vamos a hacer una pequeña reflexión por varias herejías que hoy subsisten en las iglesias protestantes. ¿Quién de ustedes no ha escuchado, por ejemplo, un protestante de decir que María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios? Muchos de nosotros los católicos, muchos protestantes, nos habrán venido con esa pregunta. ¿Y en qué herejía caen estos hermanos? Caen en la herejía de Nestorio o nestorianismo, ¿verdad? Esta era una doctrina herética dentro de la iglesia que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana, una divina, completa ambas, a modo de que tal como cada uno de ellos conforma dos personas independientes. En Cristo habría, según esta herejía, dos personas. Una es Jesús y otra es Dios. Separación de naturaleza. Esta disputa se centró fundamentalmente en torno al título que se quería dar a María, ¿verdad? La Theotokos, la Madre de Dios. Nestorio rebajaba a María y la llamaba la Cristotoko, o sea, Madre de Cristo, pero Madre de Jesús, humano y mortal. Esta herejía, ¿verdad?, esta doctrina que trataba de enseñar Nestorio, fue condenada en el concilio de Éfeso en el año 431. Pero hay que recordar que un hereje es hereje cuando ya la iglesia reafirma, hace una declaración dogmática. Antes del concilio de Éfeso se hablaba de esa doctrina, pero una vez que es condenada por la iglesia, esa persona se convierte en hereje. Una vez que la iglesia ha declarado como doctrina divinamente inspirada y obligatoriamente tenemos los cristianos que creer en eso como una verdad revelada por Dios. El arrianismo es una creencia herética inventada por Arrio, como hemos dicho, que atenta contra el dogma de la Trinidad. Arrio afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Como hemos dicho, Arrio era un obispo de Alejandría, ciudad de Egipto, y esta herejía se oponía a la doctrina más ortodoxas dentro del cristianismo. Esta cristología arriana sostenía que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Ya en el primer concilio de Nicea, en el año 325, consideró que estas doctrinas arrianas eran heréticas. Y ciertamente os voy a dar un pasaje del segundo concilio de Constantinopla que dijo lo siguiente: si alguno no confiesa que la unión de Dios, verbo, con la carne, animada de alma racional e inteligente, se hizo según composición o según hipóstasis,
como enseñaron los santos padres, y por esto una sola persona de él, que es el Señor Jesucristo, uno de la Santa Trinidad, ese tal sea anatema. Esa doctrina hoy, en el siglo XXI, la enseñan los testigos de Jehová, también los mormones. Dos sectas que no son consideradas ni siquiera dentro del protestantismo como iglesias cristianas. La herejía de Pelagio, el pelagianismo, otra secta que creó este monje irlandés Pelagio. Esta doctrina apareció en el siglo V y que fue condenada, esta herejía, la herejía de Pelagio, en el año 417 en el Tercer Concilio de Cartago. Pelagio, igual como muchas sectas protestantes hoy en día, negaba la existencia del pecado original. Falta que habría afectado solamente a Adán y por tanto la humanidad nacía libre de la culpa, y una de las funciones del bautismo, limpiar ese supuesto pecado, quedaba sin sentido, ¿verdad? Como hoy piensan los protestantes, no hace falta el bautismo para ser salvo, ¿verdad? Eso lo enseñan infinidad de sectas protestantes. Además, defendía que la gracia no tenía ningún papel importante dentro de la salvación y que solo era importante seguir el ejemplo de Jesús. Eso lo escuchamos en muchos hermanos que dicen, no, yo lo importante es seguir a Jesús, ¿verdad? Yo sigo el ejemplo de Jesús. Están cayendo en la herejía de Pelagio. Pero es curioso esta interpretación, porque ellos niegan que el ser humano nazca sin pecado, pero cuando se refieren a María, ¿verdad? Ellos dicen que el ser humano no nace con pecado original, pero cuando hablamos de María, entonces ella sí nació con pecado original. Fíjense las contradicciones de estos hermanos. Una secta que apareció después de la reforma de Lutero fueron los anabaptistas o rebautizantes. El nombre de anabaptista, ¿verdad?, aplicable etimológicamente, significa dar un nuevo bautismo, ¿verdad? Ellos negaban la validez del bautismo infantil, ¿verdad? Decían que el bautismo se tenía que realizar en una edad que ellos tuvieran, ¿verdad?, la madurez suficiente para que pudieran recibir el bautismo, y si no fuera así, ese bautismo no sería válido. ¿Cuántas sectas niegan esto? El bautismo de bebés. También, hermano católico, protestante, tienes que saber que Martín Lutero y Juan Calvino persiguieron violentamente a los anabaptistas. Eran asesinados a espada por este tipo de creencias. Ya esos mismos reformadores, Juan Calvino y Martín Lutero, consideraban herejes a los anabaptistas. Así que, hermano protestante, tú que llamas héroe a Calvino, tú que llamas héroe a Martín Lutero, si tú vivieras en el tiempo de Martín Lutero y defendieras esta postura, Martín Lutero, Juan Calvino, te perseguiría por esa creencia. Otra herejía dentro de las sectas, y esta herejía la tienen todas las sectas protestantes. ¿Cuál es? La iconoclastia, ¿verdad? Etimológicamente el término iconoclasta se refiere a quien destruye las pinturas o esculturas sagradas, ¿verdad?, como los iconos en las iglesias ortodoxas. Ya en el tiempo de León XIII, este emperador, que ordenó que destruyeran todas las representaciones de Jesús, ¿verdad?, de la Virgen María y también de los santos. ¿Qué dicen los hermanos protestantes? Que esas imágenes son ídolos, hay que destruirlas, ¿verdad? ¿Cuántas imágenes de pastores, de protestantes vemos en internet destruyendo imágenes? Pues caen en la
herejía de la iconoclastia. San Juan Damasceno, un padre de la Iglesia que defendió enérgicamente la veneración a las imágenes cristianas, llegó a afirmar lo siguiente. Óiganme bien, los enemigos de las imágenes sagradas son parientes del diablo. Y ahora una herejía o una creencia también dentro de las iglesias protestantes es negar la maternidad divina de María y decir que tiene varios hijos, ¿verdad? Tuvo varios hijos con José. Hubo en Oriente, allá por el año 200 hasta el 400, un grupo herético que se llamaban antidiconamarianitas o los antimarianos. Ellos sostienen, igual que las sectas protestantes hoy, que José y María tuvieron vida marital y tuvieron otros muchos hijos, negando la doctrina de la Iglesia en la cual María siempre fue virgen, cuando esto se enseñaba desde los albores del cristianismo y usado en las liturgias griegas y latinas. Como hemos dicho, son conocidos como los antimarianos y ellos, su opinión, se fundaba sobre algunos pasajes de la Escritura en donde Jesús hace mención de sus hermanos y hermanas, como hacen los protestantes. Pero sobre todo en el Evangelio de San Mateo, en el que dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús nuestro Salvador. Ellos ignoran, esto ya lo vimos en otro vídeo, que la palabra hermano tiene diferentes significados dentro de la Escritura. De esta misma opinión era el vídeo, el cual ya fue refutado allá por el siglo IV por San Jerónimo. Otra herejía que existe dentro del protestantismo es la herejía de Sabelio o modalismo, ¿verdad? Ya hicimos un vídeo extenso sobre este tema. ¿Qué iglesias o denominación se adhiere a esta herejía? Pues los Pentecostales Unidos o los llamados Solo Jesús, el cual también se puede llamar modalismo. Y esta herejía se define como el hecho de que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres modos diferentes, ¿verdad? Ellos dicen que ese ser se manifestó en el Antiguo Testamento como el Padre, ese mismo ser se manifestó en el Nuevo Testamento y ese mismo ser, llamándose Espíritu Santo, se dio a conocer después de la fiesta de Pentecostés. Otra herejía bastante extendida dentro del protestantismo es los que dicen que Jesús no tomó nada de María, no tomó nada, no tomó carne, no tomó sangre, sino que María fue simplemente un tubo, fue un vaso desechable, ¿verdad? ¿Quién de vosotros no habrá escuchado eso? Que María fue usada simplemente por Dios para traer a su Hijo al mundo. Eso solamente en el razonamiento humano es totalmente detestable. Que Dios use una criatura, a María, que la use simplemente para tener un hijo, eso solamente cabe en una mente sucia. Es un pensamiento humano. ¿Qué pensamiento tendríamos de un hombre que usa a una mujer y luego la tira a la basura? Sería una mala opinión, ¿verdad? Pues esto es lo que piensan estas personas sobre Dios. Cogió a María, la usó, la desechó y luego Jesús hizo su vida como cualquier hijo de vecino. Los valentinianos fueron seguidores de Valentino, un egipcio que fundó esta secta de los valentinianos en el siglo II. Era una secta
de gnósticos. Este hereje, Valentino, la cual la herejía de los protestantes hoy es una variación de este hereje, enseñaba que Cristo tuvo un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, y que no asumió nada de María. Ya hubo padres de la iglesia que llegó a condenar esa herejía. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña mención de San Ireneo, que vivió en los años desde el 130 al 202 después de Cristo. En su quinto libro, Contra los herejes, dijo lo siguiente: ya hemos demostrado que es lo mismo afirmar que se manifestó en apariencia y que nada tomó de María, porque no habría tenido verdaderamente carne y sangre para por ellas redimirnos, si no hubiese recapitulado en sí la antigua criatura de Adán. Están pues locos los valentinianos que esto enseñan, porque anulan la vida de la carne al rechazar la obra modelada por Dios. San Ireneo llama locos a esas personas, este padre de la iglesia llama locos a esas personas que dicen que Jesús pasó por María, pero no tomó carne, no tomó sangre. Dice la Escritura en Isaías capítulo 11, versículo 1, saldrá un renuevo del tronco de Jesé, un tallo brotará de sus raíces. La Escritura que nos está enseñando, ese tallo no está injertado, sino que del mismo tallo brotará. O sea, María dio toda su humanidad, dio toda su carne, dio toda su sangre. Todo el ADN de Jesús pertenece a María. Otra herejía que comparten los testigos de Jehová con otra secta aparecida en los primeros siglos era la herejía de los macedonianos, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Ya el Concilio de Constantinopla, año 381, definió dogmáticamente la divinidad del Espíritu Santo contra los macedonianos. Este concilio completó el símbolo del Concilio de Nicea, principalmente mediante el agregado de un párrafo al Espíritu Santo, que es el siguiente: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Así se llegó a formar el credo niceno-constantinopolitano, ¿verdad?, que recitamos los católicos aún en el siglo XXI. Ya en el siglo V, el símbolo de quincunque expresó la fe católica en la santidad, la Santísima Trinidad, de un modo espléndido. Citaré un solo párrafo de este símbolo de la fe. Y la fe católica es esta: que veneramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola, la gloria igual y la majestad coeterna. Símbolo quincunque. Recordemos que la herejía contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la venidera. Podríamos hablar de muchas más herejías: docetismo, ebionismo, gnosticismo, pero nos podría llevar todo el día. Hemos hecho un pequeño análisis de algunas, porque no solamente son estas, sino hay una infinidad de herejías que hoy subsisten en las iglesias protestantes. Yo quiero que el hermano protestante tenga conciencia de lo que les enseñan en su iglesia.
y que las compare, que use su inteligencia y compare lo que la Iglesia enseñaba desde el principio y que lo sigue enseñando lo mismo hasta hoy, hasta el siglo XXI. Y vemos cómo en cada secta hay dispersadas diferentes herejías. Esto no es un vídeo para atacar la fe de nadie, sino para que el hermano analice en qué denominación está y que si el Espíritu Santo lo ilumina y Dios tenga misericordia de su alma, pueda venir a la iglesia a vivir su fe en cabalidad. Así que, hermano, espero que te haya gustado este vídeo y, como siempre te digo y te deseo, que te esfuerces y que seas valiente.